Como usted sabe, el haber dictaminado por parte del presidente Daniel Noboa Sin el estado de excepción, que luego condujo a una declaratoria de guerra o conflicto armado interno, trascendió al mundo, como que el Ecuador no estaba ubicado en ese espacio, como que las decisiones adoptadas por el presidente marcaban ya un nuevo camino para el país. Y en efecto, así es. ¿Qué significa conflicto armado interno? ¿Qué significa la decisión de estado de guerra en el caso ecuatoriano? Y frente a las experiencias vividas en el mundo. Usted habrá escuchado en algunos analistas ecuatorianos decir que lamentablemente el auge del narcotráfico y los carteles mexicanos de la droga, como el cartel de Sinaloa o Nueva Generación, han provocado una especie de mexicanización del Ecuador, por los niveles de violencia como por penetración del narcotráfico en el sector político. Yo digo, puede ser que aquello pueda denominarse de alguna manera, pero al mismo tiempo, esa comparación duele y debe ser tomada como una advertencia, y debe ser tomada como una advertencia, cuidado, ni es gratuito ni es fácil denominarle de esa manera al Ecuador. Porque hay una historia que se vive en México, porque hay una historia que lamentablemente el Ecuador todavía no se ha reflejado por desconocimiento. Quiero aprovechar la presencia en este espacio de un colega periodista mexicano, el señor Oscar Balmen, conductor de las series Nación Criminal y Crimen sin Castigo en televisoras mexicanas, así como articulista del periódico Milenio en Ciudad de México. Me contacto estos momentos allá en la Nación Azteca con el fin de conversar con Oscar y empiezo por preguntarle cómo debe entenderse esta declaratoria de conflicto armado interno o conflicto armado no internacional en el caso ecuatoriano y compararle con México. ¿Qué puede significar, Oscar? Qué gusto. Francisco, qué gusto, de verdad, muy agradecido y recibo un saludo desde la Ciudad de México para usted y toda la audiencia. Em, una de las cosas que más me han interesado una vez que he seguido todo el tema de Ecuador es cómo pareciera que es una especie de recordatorio de cómo entramos nosotros los mexicanos a la terrible, terrible guerra contra el narco, o lo que así se ha denominado, ¿no? Una especie de guerra contra las drogas, que yo insisto que es una guerra contra los usuarios de drogas, y en realidad no contra todos los usuarios, sino solamente contra quienes viven en las zonas más marginadas o en la periferia de los grandes capitales. Eh, ¿Cómo entenderlo? Bueno, primero hay que entender que la declaratoria que da el presidente Daniel Noboa es la militarización de la seguridad pública, es decir, que es el ejército quien se haga cargo de las funciones de la policía, pero con un dato muy importante. Las pandillas carcelarias, 22 de ellas, se convierten en organizaciones narcoterroristas por una designación de decreto del presidente, lo que convierte a estos grupos criminales en objetivos militares. Y el objetivo militar para un ejército es simplemente un enemigo al cual ni siquiera se le puede tener la consideración de la detención, sino que incluso se le permite el abatimiento, es decir, matarlo. Por supuesto, esto ocurre en un contexto en el que el presidente ha dado todo su respaldo a las Fuerzas Armadas y estos respaldos muchas veces lo que generan es una sensación de poderío sin freno para las Fuerzas Armadas. Lamentablemente, esta película ya la hemos visto en México, ya sabemos cómo termina. México lleva 19 años de guerra contra las drogas, que es en el fondo la militarización también de la seguridad pública. ¿Qué ¿Fue cree? declarado en algún momento conflicto armado interno? No, nunca se ha llegado a eso en Nunca México. sé, claro. No, incluso el propio presidente Felipe Calderón, su expresidente ahora, presidente de México entre 2006 y 2012, que es quien hace la declaratoria de la guerra contra el narco, incluso después, varios años, quiso alejarse de este término de guerra diciendo que nunca había utilizado esa palabra. Sin embargo, hay Uh -huh. muchos registros en video de que él habla de guerra, pero nunca se declara formalmente un conflicto interno. De hecho, se saca al ejército en México
y no se le da un marco legal a su salida de los cuarteles. Esto viene mucho, mucho después, ya 10 o 15 años después de su salida. Esto implica para el Ecuador formalizar la toma de la seguridad pública por parte del ejército. E insisto, implica que el ejército tome un enfoque y actúe como si las agrupaciones terroristas fueran un ejército extranjero que invade suelo soberano y que pone en peligro la independencia del Estado. Pero hay una diferencia clara, Francisco, y esta es que, a diferencia de un ejército invasor que porta un uniforme que es fácilmente identificable y en el cual incluso hay guerras para el conflicto, los grupos criminales pues se visten como la gente de a pie. Y entonces depende de los estereotipos creados dentro de las estructuras de poder como el ejército, la detención. Esto que le insisto, en México lo conocemos muy bien. Hay tres efectos nocivos prácticamente inmediatos que ocurren con la militarización de la seguridad pública. La primera ¿Cuáles es son? contra hombres jóvenes y adolescentes, que por Ya. su apariencia, por sus rasgos, por sus tatuajes, sean detenidos. Detenciones arbitrarias que incluso pueden llevar a ejecuciones extrajudiciales. Esto lamentablemente ya lo estamos viendo en los primeros días, después de los días de caos en Ecuador, que ya hay detenciones arbitrarias y hay mucha gente que comienza a decir, lo detuvieron porque es racializado, porque se parece a lo que el ejército cree que es un ejército invasor civil sin uniforme. Segundo, terrible también, es que crecen las acusaciones de abuso sexual contra soldados y son cometidas principalmente contra niñas, mujeres y adolescentes. Y un tercer efecto nocivo que suele aparecer es también el desplazamiento forzado de adultos mayores o el éxodo con tal de quedarse con sus propiedades. Esto lo hemos visto en México y es una especie de señal de alerta de lo que podría ocurrir en Ecuador si no pone restricciones al ejército. ¿Dónde están esas restricciones? Te voy a poner antecedentes. De acuerdo al derecho internacional humanitario, la declaratoria de conflicto armado interno es la más ligera. Ujú. No hay norma ni ley establecida. En el decreto del presidente Noboa, cuando señala que se declara el conflicto armado interno, pide que se acoja al libro cuarto del Código Orgánico Integral Penal en Ecuador, que considera a estos como actos terroristas y por lo tanto quienes son detenidos o encontrados en actividades de este tipo dentro del conflicto armado interno son calificados de terroristas y serán sancionados con prisión hasta 16 años. Claro. Y lo otro es que no existe un límite y eso es lo que me preocupa. ¿En dónde esté ese límite entre derechos humanos, legislación ecuatoriana y por otro lado, voy a ser muy claro en eso, actuación perversa y criminal de quienes desde los carteles o desde la criminalidad en Ecuador han actuado con saña contra la población a la que asesinan, matan, extorsionan y destruyen? Defíneme ese límite. Oscar Balbi. Es un límite, don Francisco, prácticamente borroso. Yo diría que es un límite que se mueve todo el tiempo, es una frontera que está viva y que todo el tiempo está cambiando. Por supuesto, me parece clave pensar que si el crimen organizado le lanza un desafío al Estado, el Estado debe resolver con fuerza suficiente. Yo le repito mucho cuando hablo en medios de comunicación una frase que tenía el juez italiano Giovanni Falcone, que fue uno de esos jueces que logró o trabajó, a pesar de que su trabajo quedó corto por su asesinato, en controlar a las mafias italianas. Y decía que la arrogancia del crimen organizado es del tamaño de la ausencia del Estado, ¿no? Es decir, cuando Uh dos -huh. grupos criminales desafían al Estado, toman una televisora, atacan población civil, se meten en las universidades, comienzan a amenazar, cada 40 minutos van a asesinar a un sistema penitenciario, el Estado debe responder con fuerza, con el monopolio de la violencia. Sin embargo, a veces, o muchas veces, en la respuesta del Estado y en una política de mano dura, se pone en segundo plano los derechos humanos. Y entonces a un problema de criminalidad o de violencia se le apila otro de violaciones a derechos humanos, que resulta ser tan grave como el primero. Yo veo que se pueden dar.
y peligros. Déjame poner tres límites que yo veo con experiencia en México. Primero, que si las Fuerzas Armadas van a tener un poder extraordinario sobre eh, las policías, sobre las instituciones, que entonces se les permita jugar en tribunales civiles y no tribunales militares. Es muy común, entonces los militares se sientan a robar, que son juzgados únicamente por sus pares, gente que también forma parte de la milicia. Hay que sacar Bueno, esa eso en ecuación. el Ecuador, sabes que ese momento es totalmente válido, ¿ah? O sea, no hay justicia parcial. La Mm, justicia es penal y es única y es universal. exacto. Yo veo dos, una segunda es la creación ya desde los poderes legislativos de comisiones de la verdad. No esperarse a que crezcan las violaciones de derechos humanos y que después, muchos años después, venga una comisión a investigarlas. Comisiones que deben abrirse en este momento y que vayan investigando en tiempo abierto. Y tercero, yo creo que ya con la tecnología es suficiente la creación de verdaderas líneas de denuncia anónimas que permitan a la gente poder contar con completa certeza de que no van a ser traicionados por el propio Estado lo que está sucediendo. Una de las cosas que más parece importante o que me parecen muy interesantes del ejercicio de Ecuador es que en cuanto se declaran objetivos militares esas agrupaciones, 22 agrupaciones terroristas, de manera rápida, los militares toman control y comienzan a acercarse a puntos estratégicos y comienzan a dar golpes contundentes y críticos. Esto le habla Ujú. que la población civil alimentó de datos al ejército y les decían, nosotros sabemos dónde vive el jefe de la pandilla y vive en esta calle. Sabemos que la Es que milicia, están de acuerdo. exacto, Es que sabemos, están y aplauden la intervención militar. Créeme, la aplauden. por ¿Por supuesto, qué? Porque desde el momento en que se dicta como tal, el nivel de criminalidad desciende violentamente y la gente sale a la calle a denunciar a los narcos, a apoyar a los ejércitos y a tratar de enfrentar el crimen organizado como tal. completamente. Y dotan al ejército de la información que ya tenía la gente y que se había guardado porque no sentía que podía entregársela a alguien, ¿no? Correcto. Surge entonces un canal de confianza que se abre a partir de esto, que es un momento además muy importante para la seguridad pública, porque si eso se cae, es muy peligroso. En México lo que sucedió cuando se militarizó la seguridad pública, que los militares salieron y eran la esperanza de México, como me parece que pasa en este momento en Ecuador, ¿no? Es Ujú. darle la gran fuerza del Estado. En México, y me parece que debe ser muy parecido el tema de Ecuador, el ejército goza de una popularidad arriba, muy arriba, mucho más, por supuesto, que los partidos políticos, que los legisladores. El ejército siempre está arriba y es considerado un cuerpo incluso de paz, sobre todo porque en México no tenemos la experiencia de otros países de América Latina en el que el ejército fue parte de un golpe de Estado y instauró una dictadura. En México no tenemos esa experiencia. Entonces, hay una visión de que el pueblo es parte del ejército y entonces se le quiere y se le respeta. Sin embargo, cuando comienza la militarización de la seguridad pública y los militares comienzan a cometer excesos con tal de detener a los criminales y de ofrecer una mano dura, y comienzan a haber estas violaciones a derechos humanos, se rompe la confianza entre los mexicanos y el ejército. Entonces, de repente, en lugares donde el ejército llegaba, ya no se les respondía con aplausos, sino se les aventaba incluso comida podrida, se les escupía en la cara, se les recibía, incluso la gente tiraba ponchallantas para que los vehículos quedaran averiados. Y cuando eso sucede, don Francisco, usted lo sabe bien, se rompe algo terrible en la sociedad. Si No, ya la eso sí es terrible. ni siquiera puede respaldar al ejército, por supuesto son extraordinarias noticias para el crimen organizado, porque entonces el crimen organizado es quien termina cooptando a esa población herida, a esa población que ya no tiene confianza. El Ecuador va a enfrentarse a eso, va a enfrentarse a un ejército que va a tener, que ejerce una mano dura, que está cumpliendo con, me parece, un reclamo popular de aventar toda la fuerza del Estado contra las agrupaciones terroristas, pero al mismo tiempo va a tener que cuidarse mucho y va a tener que ponerle controles suficientes para que los abusos que probablemente se puedan cometer no lleven a la ruptura con la sociedad. Fíjese usted, estimado Oscar, que uno de los puntos necesarios a entender en este momento es la fuerza del Estado. ¿Por qué llegamos a esto? Es porque el narcotráfico, los grupos de delincuencia organizada
y el crimen internacional llegaron a un extremo en que le han puesto al Estado contra la pared. Y teniendo fuerza el Estado, ha resuelto sacar toda esa fuerza, todavía no es suficiente, tendrá que sacar más. Pero pregunto yo, ¿qué pasa con el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia internacional? En este momento se van a replegar, pero ¿son fácilmente abatibles o no? Tiempo al tiempo. Déjeme responderle con una idea que tenemos en México y quiero ver si también aplica en Ecuador. En México nosotros decíamos, o decimos todavía equivocadamente, que el crimen organizado florece en la ausencia del Estado. Incluso hay una frase que es una frase que es en inglés, pero se traduce al español como la tierra de nadie, ¿no? Es que allá es tierra de nadie. Y entonces decíamos, ¿no? Bueno, pues es que si no hay quien construya una carretera, pues la construye el criminal local y entonces la gente la aplaude. Y si no hay alumbrado público, la pone el crimen y entonces la gente la aplaude. Y si no hay iglesia, pues la construye el Chapo Guzmán y entonces la gente adora al Chapo Guzmán. Hemos encontrado es que es todo lo contrario. El crimen organizado no florece en la ausencia del Estado, florece en la presencia del Estado, en la presencia cómplice del Estado. Yo insisto que por definición, el crimen organizado no es un error del sistema, es una creación del sistema. Y ¿Ya? entonces, una ingenuidad pensar que el crimen va a ser enfrentado. En países como Ecuador, como México, que tenemos instituciones democráticas débiles, que tenemos índices de corrupción altos, donde además hay una serie de cambios políticos que parece que cambia todo, pero en realidad no cambia nada. El crimen organizado es una alianza, es aliado de los gobiernos. Y los gobiernos hacen una negociación para bajar o subir la presencia del crimen organizado. Son como una especie de reguladores. Yo no creo que el Ecuador combata el crimen organizado. Yo creo que hace negociación con el crimen organizado y de pronto cuando la negociación se rompe, el crimen organizado hace una demostración de fuerza y luego viene una demostración de fuerza del Estado y se hace reacomodos para que se vuelvan a hacer negociaciones. Eso pasa en No, no, México. pero a ver, hay un detalle que sí es importante. O sea, sí, y yo aprecio lo de México como el fenómeno de que le sustituyen aparentemente al Estado. Acá ni eso. No, no, no. Acá es el crimen como tal, la búsqueda del dinero como tal y ningún beneficio para la población. Todo lo contrario. Los Claro, niveles de violencia son tan altos que están afectando a la producción. El miedo. claro, Fíjate ese detalle. el miedo, sí. Yo diría, además, el mayor ejemplo en Ecuador de por qué yo digo que los grupos criminales son parte del sistema es que se gestiona su fuerza en una instalación del Estado que es la cárcel. Es decir, eso me Mm, parece el ejemplo más es claro grave. de que crecen en el amparo de las instituciones, además espacios que son fondeados con dinero público y que deberían ser de la máxima seguridad. Ahora, usted, don Francisco, toca un tema muy importante, el dinero. Y yo aquí hago una distinción sobre el terrorista y el narcotraficante. Aunque hay muchas definiciones sobre el terrorismo, hay la clásica, dice que se trata de una organización o de un individuo que busca a través de métodos de miedo, con una pedagogía del terror, instaurar un régimen con una propaganda propia, ya sea política o religiosa. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, ahora que está el tema de Palestina, en Hamas, ¿no? Que es un grupo que pretende instaurar una visión religiosa, o lo hemos visto con grupos terroristas yihadistas islámicos. En el caso de Ecuador, bueno, que es el mismo caso de México, los grupos criminales no corresponden a esta definición clásica. Es decir, no les interesa destruir al Estado con tal de elegirse ellos como autoridad. Yo no veo que los choneros quieran postularse como partido político, ni que los No, ni mucho menos. es lo mismo, no hay esa intencionalidad. Detrás de la lógica de estos tipos hay una lógica eminentemente de mercado. ¿Cómo exploto los mercados ilícitos para hacer tantas ganancias posibles? Y entonces, a ninguno de estas 22 agrupaciones criminales les interesa un Estado, incluso prefieren un Estado fuerte. Necesitan, por ejemplo, un puerto de Guayaquil que funcione bien
para que entonces puedan llegar precursores desde Asia y con eso se puedan elaborar drogas sintéticas como anfetaminas. Necesita que haya un Estado que tenga suficiente dinero para poder crear una carretera que pueda unir a una ciudad clave con otra mediante un traslado de 2 horas y no pasar por la sierra y tardar 8. Necesita que haya, por ejemplo, también aeropuertos funcionales para que también pueda llegar la droga de vía aérea. Hay una lógica de mercado en el que incluso los propios grupos criminales necesitan un Estado fuerte y en muchas ocasiones, para hacerlo, necesitan fondear campañas políticas. Yo por eso digo que muchas ocasiones es los propios políticos, la propia clase política, es quien termina por encumbrar esas agrupaciones criminales para que sean como una especie de bolsa paralela a la cual pueden acudir cuando se les acaban los recursos para poder ejercer sus propias carreras políticas. Y a cambio, les ponen el camino, les ponen la carretera, les ponen el puente, les ponen las presas. Es decir, es una alianza entre grupos criminales y grupos del Estado. Por eso yo, Correcto. escéptico. Esa penetración, yo comparto ese criterio. Esa penetración sí se ha dado en la clase política. En México se la dio, en Ecuador es probable que se haya dado, no tengo pruebas, aunque tengo certezas, ¿no? Claro. Pero lo otro, el peligro es que ha ido contaminando no solo a la clase política dirigente, sino, uno, a la justicia, Claro, dos, a la fuerza pública, policía y también fuerzas armadas. Ya hay sí. casos, denuncias y opciones dentro de fuerzas armadas y policía para combatir el narcotráfico en sus filas. ¿Cuán peligroso es eso? Porque estoy hablando de las dos patas del Estado más fuertes para combatir o enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico. Oscar Valve. Es muy peligroso, especialmente porque, como usted bien dice, el crimen organizado necesita dos componentes para existir. La base social, gente que trabaje con ellos, que opere, que sean vendedores de droga, que sean sicarios, que sean espías, pero lo más importante es el apoyo institucional. Lo que el Estado pueda ofrecerle por miedo o por conveniencia a estos grupos criminales. Y ahí usted habla de una parte que me parece muy importante, la infiltración en el poder judicial. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando se infiltra el poder judicial y no funciona el aparato que puede hacer que una persona detenida lleve un proceso legal con el debido derecho y termine una sentencia, eh, entonces nada sirve ya. Van a venir entonces populismos punitivos que no sirven para nada, en el que van a decir, ah, bueno, ahora vamos a aumentarle las sentencias de 100 años a los terroristas a 600 años. Y ahora a los secuestradores en vez de 20 años les vamos a dar 400 años de cárcel. Y entonces vamos a hacer pena de muerte para los violadores o pena de muerte para los narcoterroristas. El problema no es aumentar las penas, el problema es que hay algo roto en el Poder Judicial que impide que haya una sentencia, ni siquiera se llega a eso. Mire, le voy a poner un ejemplo de lo que pasa en México. A pesar de que en México hemos cobrado conciencia de que las agrupaciones criminales son en realidad empresas criminales y que entonces hay que atacarlas financieramente para poder darles golpes que realmente sean Que importantes. sería una manera de exterminarlos. Es la única, porque si le cortamos la cabeza a la hidra, le aparecen 3 más. Si uno agarra un Chapo Guzmán, mañana aparecen 4 más. A pesar de que hemos hecho esa conciencia en México, en los últimos 10 años, fíjese, solamente hemos logrado 22 sentencias de lavado de dinero. 22 únicamente en 10 años. Es una Oh, locura. Sí, no hay más, solo tenemos 22 sentencias. Es todo lo que tenemos en México. Es un dato terrible que le habla a usted y le habla a la audiencia de cómo el poder judicial está infiltradísimo. Algo pasa desde la detención hasta el momento de dictar sentencia, que el crimen organizado comienza a mover sus hilos con los jueces, con magistrados, con secretarios de juzgados, y no se llega hasta la sentencia. Cuando eso ocurre, evidentemente, vienen respuestas que no corresponden a la realidad, al aumento de penas, penas de muerte. La única forma de que realmente las estructuras criminales sean golpeadas es, uno, abriendo los catálogos de delitos financieros, que se les puedan tirar los activos y al mismo tiempo garantizar la autonomía del Poder Judicial. Si se infiltra ese Poder Judicial. Si en Ecuador ustedes van a enfrentarse a años de jueces corruptos,
prácticamente no hay esperanza para poder llevar a esos criminales ante la justicia. Y entonces se tienen que buscar otros métodos. México, por ejemplo, ante la poca eficiencia del sistema judicial, ya pez pesado que se capta, entonces se va a Estados Unidos, se le extradita. ¿No? Porque nosotros aquí ya no tenemos las herramientas para llevarlos ante la justicia. Mejor que lo hagan en Estados Unidos. Y ya que hayan cumplido su sentencia en Estados Unidos, pues ya vemos qué hacemos aquí en México. Esa es la realidad, que estamos haciendo una especie de outsourcing de la justicia, terciarizando las sentencias, porque nosotros no podemos hacerlo. ¿Qué tan grave es que se contaminen las Fuerzas Armadas y la policía? Pregunto esto por la experiencia, esta vez sí compartida con México, del cartel de los Zetas. Los Zetas salieron de las Fuerzas Armadas mexicanas. Y a pesar de que yo no sé si existan hasta ahora, pero fue el nivel de violencia y de crueldad de ese cartel el que le dio fama. ¿No es ese un peligro para las Fuerzas Armadas de nuestros países? Oscar Sí, Balmen. completamente. Es un grave riesgo. Los Zetas eran militares de élite, además entrenados no solamente por el gobierno mexicano. Muchos de recibían entrenamiento en Estados Unidos, en la terrible Escuela de las Américas, esta cosa muy tenebrosa. Y ellos exportan todo el conocimiento militar al crimen organizado. Por eso fueron tan difíciles de exterminar, porque sabían emboscar, sabían tirar, eran paracaidistas, eran, bueno, los militares de élite. Por supuesto que existe ese gran riesgo, porque además los conflictos a los que estábamos acostumbrados del siglo pasado en América Latina correspondían más bien, por ejemplo, a algunos cárteles con un entrenamiento medio intuitivo y que sobre todo salían de la experiencia de las guerrillas. En este momento, ya en realidad, los grandes grupos criminales están paramilitarizados. Ocupan técnicas militares y además ocupan armamento militar. Por ejemplo, en México ya ocupan drones explosivos. Vuelan estos artefactos voladores, dejan caer bombas y así es como atacan a población civil. Incluso en México tenemos los llamados monstruos, que son tanques militares artesanales de un blindaje pirata, decimos nosotros, un blindaje apócrifo, y con eso se hacen ataques igual a población civil no relacionada con grupos criminales. Eso es uno de los grandes retos que va a tener Ecuador de frente, porque lo que van a hacer estas agrupaciones criminales terroristas es que van a buscar en el conocimiento extranjero cómo hacerle frente al Estado, cómo van a tener que defenderse de estas negociaciones. Y entonces, en el momento en el que estamos en el mundo, es que no van a encontrar un entrenamiento que no sea militar. Incluso el manual, digamos, de la franquicia del cártel mexicano que asesora a grupos criminales como los choneros que están aliados con el cártel de Sinaloa y los lobos con el cártel Jalisco Nueva Generación, les dice que algo importantísimo, clave para comenzar la expansión y la defensa de sus intereses negros, es comenzar a infiltrarse dentro de la milicia. Tienen que ofrecer dinero, tienen que ofrecer mejores salarios a los militares para pasarlos de su lado. Y en ese sentido, el Estado tiene una desventaja. No puede ofrecer mucho cambio en los salarios. Tiene solamente un tope presupuestal para hacer el aumento de sueldo. Los cárteles mexicanos sí tienen todo el dinero del mundo para poder financiar que los choneros, que los lobos, que los giros, que los que sean, puedan tomar a estos militares inconformes con el mal sueldo, con una vida muy pesada, y decirles, pásate para nuestras filas. Claro. ¿Fue acertada la decisión del presidente Daniel Noboa Sin en estos momentos que vive el Ecuador? ¿Por qué pregunto esto? Oscar, acá llegamos ya a un tope. Y yo no sé si todavía esto sea el tope, pero es terrible. Ya es una situación criminal de tal volumen, nunca vista en el Ecuador. Ecuador no es un país violento, a diferencia de México, que sí lo ha sido históricamente muchas veces, ¿no? Su revolución mexicana de 10 años es un reflejo de violencia en altísimo volumen, población contra población. En el caso ecuatoriano, nunca hemos tenido ese tipo de fenómenos. Y entonces llegamos a un tope. 8.000 muertos en un año, 2023, por violencia. Para nosotros esa cifra es extrema, así sea uno. Pero Sí. tal es el volumen del conflicto que yo digo, fue la solución por parte del presidente Daniel Noboa Sin de enfrentarlo con el conflicto armado interno. Oscar Balmen. Yo
creo que el presidente Daniel Noboa no tenía otra alternativa. O sea, un poco antes, unos minutos antes, don Francisco, usted dijo una frase que me parece acertada. Lo pusieron contra la espada y la pared. No tenía otra opción, porque lo que lanzó estas 22 agrupaciones terroristas fue un desafío al Estado. Cuando, Claro, cuando, cuando le dicen, cuando lanzan estos videos de la gente y le dicen, presidente, lo vamos a matar a usted y Ecuador no es El Salvador y nosotros no somos pandilla, nosotros somos mafia. Y usted se cuadra, vaya, el mensaje era, usted es nuestro empleado y usted va a hacer lo que tenga que hacer. Yo creo que el presidente Daniel Noboa no tiene otra opción. No le dejan espacio para ni siquiera la conciliación o una negociación abierta. Responde, me parece, como tiene que responder quien tiene un ejército a su disposición, con alguien que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de un país, y tiene que demostrarlo. Ahora, el problema va a ser justo cómo van a ejecutarse un plan de mano dura con los controles necesarios. Además, me parece que hay que poner en contexto de qué está pasando en la región de América Latina. Hay una experiencia durísima, dramática, pero al mismo tiempo efectiva, que es la del Salvador. Muchas personas en América Latina ven a la estrategia del presidente Nayib Bukele como una estrategia que desean que se implemente en sus países. Entonces, acá se escuchan voces así. también crece entonces la presión para muchos mandatarios de la región de decir, aquí hay un modelo interesante que podemos ensayar y que la gente está pidiendo que ensayemos. Aunque este modelo venga con detenciones arbitrarias, sí. Aunque esto represente un riesgo de arrestos que no comprobados, sí. Aunque signifique un desgaste brutal en el presupuesto público con la creación de una cárcel de máxima seguridad que sea enorme o cárceles incluso flotantes como las que se llegaron a plantear en Ecuador, y la gente va a decir, sí, está bien, hagámoslo. Porque todo lo demás no nos ha funcionado. Todos los otros modelos nos han fallado como país. Y entonces me parece que en ese caso sí el presidente Daniel Noboa no tenía otra opción. Dicho eso, y esto lo digo con mucho pesar, don Francisco, y de verdad espero equivocarme, porque además de que Ecuador se siente como una patria hermana latinoamericana, yo en lo personal tengo una Oh, cuñada ecuatoriana, la novia de mi hermano es ecuatoriana, eh, ándale tú. y de Cuenca. Eh, Ah, ya ven, y guapa. Si es cuencana, es guapa. sí, sí, sí. Yo dudo mucho de que hayan llegado al tope. Yo creo, espero Ya. equivocarme con todo el deseo de mi corazón. Yo creo que Ecuador va a enfrentarse todavía a unos años de más violencia que la que vieron en 2023. Eh, lo digo Ahora, porque, ponle al otro lado, sí, ponle al otro lado. En realidad, la fuerza del narcotráfico, del crimen organizado y la delincuencia internacional no tienen límite, son invencibles. Así lo ponen. es una suerte de voluntad política más que de otra cosa, don Francisco. En México, nosotros cada 16 de septiembre celebramos la independencia de México, ¿no? El La lucha. famoso grito. Exacto, con nuestro grito de independencia y la lucha de haber dejado de ser Nueva España y convertirnos en un país soberano. Y entonces cada 16 de septiembre se hace un desfile militar. El ejército sale a las calles y hace una especie de demostración de fuerza. Y es muy familiar, es una tradición en México que los niños salgan con las familias a ver cómo vuelan La banderita. las banderitas, los tanques, los binomios caninos, las armas, los diferentes escuadrones. Y cuando uno observa eso, de verdad uno no puede dejar de pensar, qué gran ejército tenemos. ¿Y cómo es posible que no podemos agarrar a 20 rufianes que están en la sierra, que están en el monte? ¿Y cómo es que 20 rufianes pueden determinar la vida inhumana de poblaciones enteras que están bajo el yugo de estos grupos criminales? Es una decisión completamente, ni siquiera es una decisión táctica, es una decisión de voluntad. Ecuador tiene en este momento todo en las Fuerzas Armadas para poder arrasar estos grupos. Yo no clasificaría al ejército ecuatoriano de invencible, pero ciertamente tiene mucho más músculo. Cualquier coronel entrenado contra cualquier jefe de plaza criminal de los choneros, si los ponemos a un duelo, el chonero no le dura ni 5 segundos al coronel.
la instrucción, la capacidad técnica, la inteligencia, la formación, El poder nacional que representa. el poder nacional que representa. Y además, en estos momentos, Ecuador tiene una cosa muy importante que no tiene otro país, que es que sí generó una cohesión social. En mi caso, por ejemplo, ver al presidente Rafael Correa, que está en los opuestos ideológicos del presidente Nayib, del presidente Daniel Noboa, y ofrecerle ayuda, ofrecerle unidad, El decirle, apoyo. presidente, de presidente, expresidente, ¿cómo lo ayudo? ¿Qué ocupa? A ver, las diferencias ideológicas las discutimos mañana. Hoy, ¿con qué le ayudo? ¿Cómo, cómo reconozco o cómo ayudo a mi presidente que es usted? Ese capital político que en este momento Ecuador sí tiene, hay que aprovecharlo. Son los momentos decisivos para que no llegue al tope. Eh, este momento sí veo que la gente comienza a perder al menos eh, esta, esta polarización política, que siempre es falsa. Yo insisto que siempre es un discurso de políticos para campañas y que hoy me parece que la población de Ecuador está reconociendo a un enemigo común, más allá de lo político, de lo partidista. Sí, Ya hay un eso sí. frente, hay un enemigo en común. Y si las cosas se hacen bien, si hay controles suficientes, si no se violan los derechos humanos, y el Poder Judicial comienza a demostrar que puede tramitar y puede convertir a detenidos en sentenciados, me parece que Ecuador no solamente se convierte en el laboratorio de las políticas públicas de seguridad más avanzadas de América Latina, sino que podrá ser referente en la región de cómo se combaten estos grupos criminales. Y yo digo, mientras más cumplamos con la ley, menos problemas tendremos en este conflicto armado interno. Completamente. No solo va por los militares, por la fuerza policial, va por todo el ciudadano, el poder judicial, el poder político, el poder productivo, económico y sobre todo en sociedad. Mientras más cumplamos con la ley, menos problemas tendremos con este conflicto armado interno. Completamente de Usted acuerdo. termina, Oscar, y no tiene idea la gentileza de su parte en realidad darnos el tiempo que nos ha dado para esta explicación tan necesaria. Hombre, don Francisco, el agradecido soy yo y a la orden siempre que se necesite. Espero que no vuelvan estos días de furia en Ecuador, pero si llegaran a Que no. estar, haremos para interpretarlos y sobre todo, pues para lanzar una explicación que intente ser al menos de ayuda para nuestros hermanos ecuatorianos, sin duda. Gracias por la plática, señor. Es usted muy amable. El periodista Oscar Balmen desde México, aquí en Ecuador inmediato. Vuelvo en un momento más. Usted permítame, estamos a través de En Directo. Y ya regreso. Listo.